Buenas, bienvenidos a una nueva sesión del programa de Educación para la Salud, ¿Quién dijo miedo? Los que venís siguiéndonos habitualmente sabéis que ya llevamos la mitad, llevamos un semestre transmitiendo información a través de este grupo privado. Hemos tocado distintos temas y, como sabéis, muchos de vosotros pues habéis conseguido dejar de fumar. Algunos otros están reduciendo su consumo. Otros están haciendo técnicas para dañarse menos y algunos pues todavía incluso no se ha planteado dejar de fumar porque se ha incorporado recientemente. Bueno, pues como sabéis, hemos ido hablando de distintos temas y hoy pues me he permitido la licencia de traeros a alguien que nos dé una licencia o que nos enseñe de cómo se puede tener una licencia para matar. Os hablo de Carlos Escolar Rivas, es un barcelonés que nació en 1969, aunque tiene ascendencia extremeña por su abuelo materno, es originario de Herrera del Duque, luego si quiere que nos comente algo. Es una persona que se dedica a la comunicación, es periodista, es máster por la UAM El País y es, no sé si sigue siendo, redactor jefe de la agencia EFE en Cataluña, y es una persona que ha escrito en diarios como El País, escribe en La Vanguardia o ha escrito y ha sido asesor de comunicación del Ayuntamiento de Barcelona, es decir, es una persona de un gran nivel divulgativo. Bueno, pues Carlos Escolar es autor de un libro, Licencia para Matar, la historia del tabaco en España, y es por ello, fundamentalmente, por tener la visión de una persona de los medios de comunicación, un divulgador, es por lo que le invité amablemente a participar en este programa y que él, de muy buen agrado, sin conocernos personalmente, pues aceptó. Y para mí es un orgullo y una satisfacción poder presentar, después de que os presenté hace poco a Rodrigo Córdoba, que nos habló de los mitos del tabaco como autor de un gran libro publicado en nuestro país y que es o debería de ser de obligado conocimiento en todas las universidades, sobre todo en las de educación para la salud. Y Carlos, yo sé que es amigo y conocido de Rodrigo también, así que conseguí de que se enlazase a este proyecto. Carlos, en su libro Licencia para Matar, empieza haciendo un epílogo diciendo que fumar no es una forma de libertad, sino que es más bien una forma de esclavitud. Y eso es lo que recoge el historiador Robert Proctor, y acaba también su libro haciendo referencia a este historiador, en el cual, pues, si veis, coincide mucho en lo que yo os vengo transmitiendo a lo largo, sobre todo las que me conocéis de mucho tiempo ya de tratamiento, en lo que yo os vengo insistiendo, ¿no? Que las armas o las bombas no son los artefactos más mortíferos que hay o que ha habido en la historia de la civilización, sino que hay unos artilugios que son los cigarrillos y que matan mucho más que las bombas. Y eso nos hace de que vivamos en esa pandemia silenciosa que como sabéis, sobre el Día Mundial sin Tabaco hemos hecho una relación entre esa pandemia silenciosa que todos los años mata a casi 60.000 personas, que todos los años mata a casi 1.500 extremeños, pues comparándola con esta de la COVID que tenemos actualmente y que sí, este año podemos tener a lo mejor cifras parecidas, pero que probablemente y afortunadamente en años venideros esto ya no sea así, con lo cual esta pandemia le tenemos que prestar mucha más importancia que la que tiene. Pues por eso fundamentalmente os traigo aquí a Carlos Escolar, que cuando quiera pues puedes contarnos lo que tú tengas a bien con respecto a lo que tú has divulgado sobre el tabaquismo en España. Gracias, Carlos. Muy bien, pues muchas gracias, Manuel, por tu introducción. En primer lugar, darte las gracias por poder participar aquí para poder pues, explicar un poco mi libro y para poder ayudar en lo que pueda para que la gente entienda un poco, como tú decías, un poco el origen del mal, ¿no? Un poco de dónde viene todo esto del tabaco y por qué a veces pues adoptamos determinados hábitos que son culturales, pero que no por eso tienen que ser buenos, ¿no? Y las cifras, como tú decías,
pues demuestran que fumar pues es muy perjudicial para la salud y provoca estragos en nuestra salud, ¿no? Bueno, has hecho la referencia a Herrera del Duque, también no quería dejar pasar la cosa para que sepáis que yo he estado en Herrera del Duque, he estado varias veces, mi abuelo es de allí y me siento muy orgulloso de mis raíces extremeñas también. Pues bueno, pues yo hace ya unos años publiqué este libro, Licencia para matar, una historia del tabaco en España, que yo creo que lo que más puede interesar, sobre todo a los que podéis escuchar esta entrevista, es un poco dimensionar, ¿no?, de lo que estamos hablando, por un lado, y luego entender que fumar pues es como un gran engaño, ¿no? No es que seamos tontos, ¿no? No es que sea la gente que fuma, no es que, como decía, era un hábito, es un hábito cultural de muchísimos años, pero hay que ver lo que hay detrás, ¿no? De lo que hay detrás de la industria, de la publicidad que nos envía, de los mensajes que nos envía, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que estos son los dos pilares precisamente de los que se basa mi libro. Primero, dimensionar las cifras. Tú decías, Manuel, 60.000 muertos cada año en España por enfermedades provocadas por fumar, ¿no? Y efectivamente son 2 millones de personas en España desde que se conocen las cifras, desde que el tabaco es un artículo de gran consumo, ¿no? Desde los años 30 del pasado siglo. En el mundo son entre 5 y 6 millones de personas al año. Y luego hay la gran cifra, ¿no?, que ya apuntabas tú, Manuel, ¿no?, que es que se está demostrado que el tabaco ha matado a más de 1.000 millones de personas en el mundo, que es mucho más de que todas las guerras que han habido en el mundo juntas, ¿no? Por tanto, estamos hablando de una dimensión, de un problema enorme, que lo tenemos a nuestro alrededor, que vemos a la gente fumar por la calle, con sus hijos, parece algo normal, pero las consecuencias son terribles, ¿no? Y luego el tabaco es un veneno lento, ¿no? Porque precisamente, y ahora voy a mi libro, a cosas que demuestran un poco el engaño que es esto del tabaco. La industria del tabaco, y está demostrado en documentos desclasificados de la industria que yo publico en mi libro y que surgieron a raíz de los litigios en finales de los años 90 en Estados Unidos, ¿no?, en que la industria siempre ha focalizado su atención en los menores de edad, sobre todo los adolescentes. ¿Por qué? Porque es la capa de la población más manipulable, más en un momento en que está forjando su carácter, se le lanzan determinados mensajes positivos de fumar, ¿no?, de sociabilizar, etcétera, etcétera, y luego ya la adicción hace que ese hábito, ese caer en eso, se quede ya como una cosa difícil de revertir, ¿no? Por tanto, el inicio siempre es un pequeño engaño. Toda la vida hay muchos engaños y yo creo que el tabaco es uno de ellos, ¿no? Y lo que hace difícil las reversiones es la adicción, ¿no? Y para eso están los médicos como Manuel, para que la gente inteligente que pide ayuda, porque la gente inteligente es la que pide ayuda, para poder dejar de fumar y que los médicos le ayuden, ¿no? Por poner un ejemplo del gran engaño del tabaco, pues como explico en mi libro primero son 4 grandes capítulos. Explico la historia de dónde viene el tabaco, explico todo lo que es la estrategia de la industria desde el punto de vista de sus propios documentos desclasificados en Estados Unidos, incluso los que respectan a España, y luego explico cómo se ha ido forjando las leyes antitabaco en España y luego todas las demandas que surgieron a raíz de los enfermos, bueno, a raíz de las demandas que hubieron en Estados Unidos. En España también se produjeron una serie de demandas de enfermos en contra de la industria que nunca fructificaron en ninguna condena, pero que sí que sirvieron para poner de relieve el problema, para sacar documentos de la industria, para conocer los razonamientos de la industria, porque, como yo digo, ellos tienen licencia para matar. Es decir, ustedes se imaginan que hoy día yo ahora mismo me invento un producto de consumo que dijese al gobierno, mire, yo voy a lanzar este producto para que lo consuman los españoles o que lo consuma todo el mundo, es adictivo y mata a 60.000 personas al año por su uso, por su correcto uso. ¿Verdad que el gobierno no me daría nunca autorización para comercializar un producto así? ¿Vale? Sin embargo, existe porque forma parte de nuestra cultura desde hace 500 años, desde que se descubrió el tabaco en América, pues que forma parte de nuestra cultura, pero llevado, dijéramos, a un razonamiento estrictamente lógico, en fin, no tiene razón de ser que se comercialice el tabaco. Yo no soy abolicionista, es decir, yo no prohibiría el tabaco mañana,
pero cada vez hay que irlo regulando más para irlo acotando. Bueno, a lo que iba. En el libro, en la industria, en los propios documentos de la industria del tabaco, se demuestran que las grandes multinacionales del tabaco conocían desde el año 1950 que fumar provoca cáncer y es adictivo. Y un día se reunieron en un hotel de Manhattan, en Nueva York, y decidieron crear el Tobacco Institute, una especie de instituto del tabaco, de la gran industria, en el que allí pactaron a sangre que jamás revelarían esa información, que nadie daría a conocer esa información. Y lo ocultaron durante 50 años. Porque, bueno, entre tanto llegaron a hacer hasta anuncios en que los médicos anunciaban: fume usted determinada marca que es mucho mejor para usted, que no la otra. O sea, llegaron a utilizar hasta la clase médica americana para servir de anuncio, ¿no? Para fumar Camel, para fumar Chesterfield, para fumar Marlboro. Por tanto, la gente que está detrás de la industria del tabaco es gente sin absolutamente ningunos escrúpulos. Cuando enfermos de cáncer empezaron a apretar en Estados Unidos, bueno, la gran industria llegó al Congreso de los Estados Unidos. Allá dijeron: no, oiga, nosotros no sabemos, nosotros creemos que el tabaco puede ser un factor de riesgo. Y bueno, entonces al final los acabaron pillando en sus mentiras y los llevaron a juicio, sobre todo gracias a un ex directivo de Brown & Williamson, uno de los grandes fabricantes de tabaco, Jeffrey Wigan, que bueno, salió entrevistado en la CBS, en el famoso programa 60 Minutos, y allí descubrió que él, que era investigador y que era químico, ¿no? que trabajaba para la industria, que lo despidieron, bueno, como una persona, como pasa tantas veces en la vida, pues un despechado, ¿no? En este caso de esta empresa, pues reconoció públicamente que efectivamente esa multinacional conocía todos los efectos dañinos del tabaco, ¿no? Que fumar provoca cáncer, que es adictivo, que el humo del tabaco también mata al fumador pasivo o le genera enfermedades, y que todo esto lo conocía la industria desde hacía décadas y lo demostró con papeles, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, pues fueron llevados a juicio y salieron todos los documentos en los que se demuestran un poco todas las triquiñuelas, el acercamiento al poder, a los periodistas, pues con el dinero que tienen, pues cómo convencen pues a capas influyentes de la sociedad para que pues siempre aminorasen un poco lo que pudiera ser el impacto, si había una ley que surgía para acotar un poco, pues por ejemplo, los anuncios en televisión, pues que no se hagan en máxima audiencia. Se han ido haciendo, ¿no? Históricamente, pues mejoras cada vez más en lo que es el acotamiento de la publicidad del tabaco para intentar que haya menos consumidores. Y sin embargo, ellos siempre han utilizado muchísimo dinero en agencias de comunicación, en publicidad, en influir en los medios, en políticos, para ir aminorando esa inexcrutable al final senda, que es la de prácticamente, si no eliminación, cada vez mayor restricción en las áreas públicas para fumar, en su publicidad, etcétera, etcétera. Sobre todo porque, gracias a Europa, ¿no? Porque Europa ya ha entendido, sobre todo, que el hábito del tabaco es antieconómico. Es decir, ya no solamente es un problema de salud pública, es decir, que la gente muera, que la gente tenga enfermedades, sino que todo eso tiene un coste. Es decir, si el Estado ha invertido en una persona, en su educación pública, en un colegio público, le ha dado una casa de protección social, le ha pagado la universidad o se la ha subvencionado, si luego esa persona va a morir 30 años antes de lo que le debiera tocar la media de esperanza de vida de su país, son inversiones que se malbaratan. Es decir, al final, el coste también de lo que sería las bajas laborales, la atención médica, la atención hospitalaria, todo ese dinero que se gasta en el fumador no se puede gastar en otras cosas. Y ese dinero representa un coste más alto que todo lo que pueda significar la parte impositiva del tabaco, que es muy alta, es un 80% del producto más o menos, incluso más. Y aún debería ser más alta en España. Yo aquí vivo en Cataluña y estoy harto de ir a Francia, o en la frontera, en los Pirineos, en la zona cercana, y está lleno de franceses que vienen a los estancos de la frontera en Cataluña para comprar tabaco a mansalva porque es mucho más barato que en Francia. Esa hay una parte ahí para recorrer también, para ganar, para luchar contra la industria y para evitar que la gente consuma. ¿Bien? Entonces, lo que quería volver, ¿no? O sea, como dijo la fiscal general de Estados Unidos, Janet Reno, que era la fiscal general de la época de Bill Clinton, que ha sido el gran presidente que más luchó contra el tabaco al final es la mayor conspiración civil de la historia en nuestro planeta. Es decir, es un producto
que lo puedes encontrar en cualquier sitio, o lo podías encontrar antes en cualquier sitio, ahora cada vez más, evidentemente es más difícil, pero bueno, todo el mundo tiene un estanco cerca de su casa, y que genera unos costes humanitarios sin parangón, ¿no? O sea, es una cosa terrible, ¿no? Por eso es importante conocer las cifras, es importante conocer el engaño permanente que ha hecho la industria del tabaco para seguir vendiendo ya en una época en la que evidentemente la ciencia va avanzando y nos va descubriendo dijéramos, la parte negativa del tabaco, que es mucha, ¿no? que es brutal, y cómo han ido intentando pues tergiversar la información. El último gran capítulo que tenemos ahora para luchar y que el gobierno debe ponerse las pilas ya en cuanto acabe la pandemia, sobre todo del coronavirus, es el cigarrillo electrónico. El cigarrillo electrónico no es más que volver a tropezar en la misma piedra. La industria está diciendo que es bueno el cigarrillo electrónico porque es un riesgo menor. ¿Y quiénes son ellos para decir que tenemos que consumir un producto que tenga el más mínimo riesgo para la salud? ¿A quién se le ocurre que uno cuando va al supermercado a comprar un producto que dice, oiga, es que esto tiene un riesgo para la salud? O sea, ¿por qué la gente tiene que dejar el tabaco convencional y fumar el cigarrillo electrónico? Parece que nos estén haciendo un favor. Y aparte no es cierto, no está científicamente demostrado. Es decir, ellos tienen sus científicos y ya han demostrado que no son creíbles porque ellos ocultan sistemáticamente la información. Si todavía a día de hoy las cajetillas de cigarrillos no ponen los 250 componentes que como mínimo componen el tabaco, solo ponen 3, el alquitrán, el dióxido de carbono y la nicotina, y no ponen todos los aditivos. ¿Quiénes son ellos para decir ahora que hay que fumar el cigarro electrónico? Nos están poniendo en el cigarrillo electrónico, en las cápsulas que se ponen en el cigarrillo electrónico, los componentes que se está fumando. ¿Cómo sabemos cómo va a afectarnos esto a nosotros dentro de 10 años, de 5 años, de 20 años, de 30 años? Sí. Dime, Manuel. Nos tenemos que creer, tú que has hecho un libro que tiene una biografía de más de 10 páginas y que has leído muchos artículos y que te has documentado. Tú sabes perfectamente de lo que estás hablando, de lo que se ha publicado, de lo que se ha dicho y de cómo se ha dicho. Entonces, tú acabas tu libro, porque lo acabas sobre el 2016. Correcto. Cuando el cigarrillo electrónico ya estaba en nuestro país, empezando, pero no había tenido todavía el boom que ha tenido, porque lo ha tenido en el último lustro, pero básicamente tú, por lo que tú has investigado periodísticamente, te has dado cuenta de la cantidad de documentación que había escrito. Eran millones de documentos. Sí. Es una cantidad de tiempo impresionante. ¿Cuánto tiempo necesitaríamos para poder demostrar esto que va a suceder con el cigarrillo electrónico? Es decir, ese tiempo es el que precisamente estas multinacionales es el que aprovechan, ese tiempo de desconocimiento o ese tiempo, yo diría, y válgame la expresión, de analfabetismo. Y por eso mi interés en divulgar, en que se sepan cuestiones, luego que cada uno tome las decisiones, pero por lo menos que aprendamos cosas y que no cometamos los errores que hemos venido cometiendo anteriormente, de poner el zorro a cuidar el gallinero. Correcto, totalmente de acuerdo. El zorro cuidando el gallinero del tabaco normal, ya sabemos lo que ha hecho. Bueno, pues ese zorro en Extremadura pensamos que es el perfecto guardián de nuestro gallinero, porque parece ser que estos nuevos artilugios que sirven, como tú has dicho, para seguir teniendo esa licencia de matar y matar de otra manera, en definitiva, pues podamos tenerlos pensando de que son menos dañinos. Es decir, matamos menos con las bombas que hacemos en España que con las bombas que se hacen en Francia. Sí, no, es que realmente es un poco absurdo, ¿no? Es que sobre todo, es que, claro, si os acordáis de cuando empezó el tema del cigarrillo electrónico, parecía que todo venía de China. Todo eran tiendas de chinas, de tal, y luego se ha demostrado que quien está detrás de toda lo que es la innovación tecnológica que supone el cigarrillo electrónico sobre todo lo que tiene por objeto es otra vez enganchar a los adolescentes. ¿Por qué? Porque suma tabaco y tecnología. ¿Vale? La tecnología hoy día es muy importante en todos los productos de gran consumo.
y los jóvenes son los más, dijéramos, los que más les gusta la tecnología. Entonces, aparte de eso, o sea, tiene que haber una gran investigación detrás de todos esos productos. Y esto desde hace años, por ejemplo, Philip Morris tiene una planta de investigación dedicada en Bolonia, en Italia, solamente para su marca de cigarrillo electrónico. Es decir, al final quien está detrás de todo esto es la industria tabaquera. Al final se ha demostrado que todos los grandes productos de éxito del cigarrillo electrónico al final dependen de grandes agrupaciones empresariales de la que depende la industria del tabaco. Prácticamente todas son de la industria del tabaco convencional. ¿Vale? Entonces, esto es una. Luego, ya los conocemos, ya sabemos lo que son capaces de hacer. ¿Por qué se les permite generar otro producto de consumo de resultados inciertos hacia la salud pública? ¿Por qué se les permite? No solamente no es que se les permita, sino que como no están recogidos específicamente en la ley contra el tabaco, la ley del tabaco del 2011, que creo que entró en vigor el 1 de enero de 2011, ¿correcto? Sí. Son mucho más laxos a la hora de conseguir entrar en publicidad, en promociones, en ofertas, en webs que se acercan a los adolescentes. Es decir, volvemos para atrás en terrenos en los que habíamos conseguido separar al tabaco de los niños y volvemos para atrás porque no están recogidos en la ley. Y hemos tenido un gobierno anterior que no ha hecho nada al respecto y tenemos un gobierno actual que está siendo extremadamente lento también. Es verdad que está muy preocupado por la pandemia del coronavirus, que es la principal prioridad, pero yo creo que a estas alturas ya no se justifica que el que tú estés centrado en luchar contra una pandemia no estés atacando ya el tema, dijéramos, también del cigarrillo electrónico. Es verdad que ya han hecho anuncios de que van a equiparar todos los productos nuevos de los cigarrillos electrónicos al cigarrillo convencional, están convencidos de ello, lo van a hacer, pero pasan los meses y no lo hacen, ¿vale? Vamos a pensar, vamos a ser, y yo creo que en este sentido el gobierno actual tiene un poco de buena historia en este terreno del tabaco al menos, ¿vale? Pero bueno, quiero decir, vamos a darles un voto de confianza, vamos a esperar a ver si ya a partir de después del verano ya se ponen de verdad con la reforma de la ley del tabaco y regulamos todo el tema del cigarrillo electrónico y lo equiparamos como mínimo al cigarrillo convencional, tanto en lugares de consumo, tanto en publicidad, tanto en protección del menor, del fumador pasivo, etcétera, etcétera. Pero realmente es el nuevo gran engaño, el cigarrillo electrónico. Yo no lo desarrollé en mi libro porque realmente en mi libro, que me costó muchos años hacerlo, cuando yo lo hice no existía el cigarrillo electrónico y cuando lo publiqué, justo empezaba a ser incipiente el cigarrillo electrónico de manera un poco generalizada, ¿no? Pues sabes, ahora te voy a contar una anécdota aprovechando tus raíces extremeñas en Herrera del Duque. Curiosamente, en esta localidad extremeña, allá por el año 2006, hace 15 años, había una empresa incipiente que desarrollaba su trabajo en uno de los chalets que están cercanos a Peloche. Sabes que allí está el embalse y que hay una zona que es muy bonita. Bueno, pues en un chalet, unas personas que no eran de nacionalidad española se dedicaron a ensamblar productos chinos. Y fue la cuna, por así decirlo, la cuna extremeña del cigarrillo electrónico. Y curiosamente, como yo en esa fecha estaba haciendo el máster de tabaquismo en la Universidad de Cantabria, me preguntaban mis colegas a mí que si yo sabía algo de aquello. Digo, yo no sé nada, pero el responsable de sanidad de esta localidad eres tú y tú eres el que tienes que informarte de si esto es... Claro, hace 15 años hablábamos de que estos productos novedosos que venían de China y que se ensamblaban en un chalet privado de una localidad que no llega a los 3.000 habitantes, pues lógicamente ya y perdido ahí en la Siberia extremeña, pues ya te puede ir dando pistas de por dónde ir. Pues han pasado pasaron más de 12 años para que a través de una denuncia, creo que fue en Holanda, se pusiese a esta fábrica que creo que se llamaba Pink Mule, o Pink Mule, elefante rosa, sobre aviso y se hiciese una inspección de sanidad y se descubriese de que no había ningún control sanitario. Y esto no ha trascendido a la población, es decir, la gente no lo sabe. Bueno, pues curiosamente,
Este cigarrillo electrónico en Extremadura ya hace 15 años empezó a hacer sus estragos y ahora lo tenemos que nos están presentando en nuestra sede parlamentaria, envolviéndolo en un papel de regalo y presentando a nuestro presidente una empresa innovadora que va a crear 120 puestos de trabajo, curiosamente, en su localidad. Cuando hace 4 años, a través de la propia Philip Morris, se prometía 400 puestos de trabajo, pero en la zona del Campo Arañuelo, que como tú sabes es la principal zona productora de tabaco. Es decir, esas contraprestaciones, porque te voy a cambiar una industria por la otra, ahora me la llevo a mi casa. Entonces, tu libro es, por así decirlo, la profecía cumplida de lo que ahora se está, donde termina la historia del cigarrillo electrónico, de que se está volviendo a repetir la historia y nos están condenando sin darnos cuenta de que cada día 4 extremeños, por no hacer las cosas como sabemos que las tenemos que hacer, van a seguir falleciendo. Pero claro, como eso no aparece en ningún parte de defunción, ningún médico firmamos, este señor ha muerto de un cáncer de vejiga ocasionado probablemente por consumo de tabaco, o ha muerto de un accidente de tráfico por un despiste al encender un cigarrillo, por ejemplo, que no aparece en ningún sitio, o se ha caído de un andamio al intentar coger el mechero que se le escapaba. Es decir, eso no aparece en los partes de defunción y curiosamente todos los días fallecen 4 extremeños y van a seguir falleciendo. Entonces, eso es verdaderamente triste, ¿no? Es decir, pues habría que cambiar algunos hábitos también, Manuel, porque yo, por ejemplo, yo he estado ahora, hace un año volví de Nueva York, estuve de corresponsal allí durante 2 años, y allí se considera una pandemia el cigarrillo electrónico entre adolescentes, ¿verdad? E incluso han muerto adolescentes porque el consumo del cigarrillo electrónico es todavía mucho más compulsivo que el del cigarrillo convencional. Al final, tú, por mucho que quieras fumar cigarrillo tras cigarrillo, te puedes fumar 3 paquetes al día o 4 de cigarrillos. Pero es que las cargas del cigarrillo electrónico te puedes meter allí una cantidad de producto impresionante y hay intoxicaciones con consecuencia de muerte por culpa del cigarrillo electrónico entre adolescentes. Y los médicos lo ponen en los certificados de defunción, que fallece por el consumo del cigarrillo electrónico. ¿Vale? Entonces, aquí es verdad que no se producen esos casos tan compulsivos de consumo, al menos no han trascendido. Igual es por lo que tú dices, porque no se ponen los certificados de defunción o por lo que sea. En Nueva York yo vi casos, o sea, leí de casos en los que esto ocurría y acabó dijéramos, la consideración por parte de la Food and Drug Foundation, ¿no? De el organismo controlador de todo lo que es el tema sanitario en Estados Unidos, de considerar el cigarrillo electrónico como una pandemia entre la juventud en Estados Unidos, ¿vale? Yo creo que el cigarrillo electrónico ahora es realmente una cosa contra la que hay que luchar. Has puesto el ejemplo. De todas maneras, yo también quería ser un poco respetuoso con la comunidad extremeña. La comunidad extremeña es una de las, no sé si es la comunidad junto con Andalucía, creo, con la parte de Granada sobre todo, donde existe una mayor tradición del cultivo de la hoja de tabaco, ¿verdad? Para la elaboración, y de eso dependen muchas familias extremeñas para muchas, o no tantas, pero existe una serie de población. Bueno, ahora, por ejemplo, y ya te avanzo, hay una gran polémica, por ejemplo, con los fondos europeos que van a llegar de Europa, ¿verdad?, para reactivar la economía, que todos necesitamos, que la comunidad extremeña también necesita como la que más, que reactivemos la economía. Y precisamente está habiendo un cierto malestar entre sectores médicos y científicos a nivel europeo y también en España por el hecho de que parece ser que alguna parte de estos fondos van a ir hacia el cultivo del tabaco otra vez para promocionar ese tipo de cultivos. ¿Vale? Yo entiendo la sensibilidad que pueda haber por parte de una parte de la comunidad extremeña, y entiendo que a veces los políticos juegan con eso pues para estar por en medio y tal. Se creó la mesa del tabaco. Hay universidades que vuelven a dar premios sponsorizados por tabaqueras. El tabaco se está rearmando y el cigarrillo electrónico, y ahora la crisis, cada vez que hay una crisis económica, el tabaco siempre se rearma para conseguir nuevas vías, para influir en la sociedad, es decir, influir en los políticos, influir en nosotros, en los periodistas, influir en la sociedad en general para decir, bueno, faltan puestos de trabajo, faltan oportunidades, bueno, pues yo tengo este producto que os puede dar eso, ¿no?
pues ya sea a través del cultivo de la hoja de tabaco, ya sea a través de la comercialización, como tú decías, de un nuevo producto, de un cigarrillo electrónico que puede dar determinados puestos de trabajo en determinados sitios. Ojo con todo eso, ¿no? Como tú dices, ojo porque nos jugamos mucho más. Hay otras maneras de hacer que el PIB de un país suba y hacerlo con cosas que realmente tienen sentido. Igual que hay que hacer una transformación ecológica de la energía, como todos somos conscientes para salvar el planeta, pues también hay que hacer una transformación en algunos campos del consumo, ¿eh? Y hay que abandonar determinados productos, aunque eso pueda afectar a ciertas reconversiones en el campo, como en su día hubo en la reconversión industrial, pues y hay que ir abandonando el cultivo de la hoja del tabaco. Ya sé que esto decirlo en comunidades como la extremeña es mucho más difícil que en otras partes. En Cataluña, por ejemplo, no se cultiva el tabaco. Es mucho más fácil que un político pueda tener una determinada actitud hacia eso. Yo eso lo entiendo. Pero la lógica de las cosas, lo que estamos hablando es muy serio, estamos hablando de la vida de muchas personas. Hay que ir abandonando esos productos, esos cultivos, esas industrias, porque hay que buscar maneras mejores para sacar adelante un país. Yo más que nada quería apuntar eso, me parece que era oportuno, porque yo nunca dejo dijéramos, de olvidar que a veces en Extremadura o en partes de Andalucía, cuando se habla del tabaco hay mucha más sensibilidad por ese tipo de cosas, ¿no? Porque hay gente pues que se gana la vida con esos cultivos, ¿no? Claro, hay gente que se gana la vida, pero yo cuando empezaba a leer tu libro, recuerdo cómo lo empezabas, como una representación teatral que hiciste con Ah, sí, 15 es verdad. años, con un gran Correcto. puro en la mano. Tú imagínate, cuando tú tenías 15 años, estamos hablando de los años 80, tú hiciste una representación teatral, es decir, eras un menor de edad que Sí. salía fumando un gran puro y con una voz fuerte, que tú mismo dices en tu libro que incluso el auditorio estudiantil se asustó de tu gran voz. Es decir, esa voz potente, varonil, de la persona infantil que quiere ser adulto, es la representación de que la industria tabaquera, como tú muy bien has dicho, donde centra sus intereses es en el adolescente. Y lo Correcto. centraba hace 50 años y lo sigue centrando ahora. Ahora, sí, sí, igualmente. Lo importante, yo creo, es que ya sabiendo tantas cosas como sabemos, lo que no podemos es ser grandes desconocedores, nos interese o no. Imagínate que en Extremadura hemos descubierto una mascarilla perfecta para prevenir el contagio del coronavirus y no hacemos nada más. Es decir, no vacunamos a nuestra gente, no hacemos otras medidas preventivas, no hacemos nada más. Es decir, no podríamos quedarnos solamente con hacer mascarillas, tendríamos que hacer algo más, ¿no? Y sobre todo saber que eso es temporal. El cultivo del tabaco, como tú bien dices, es un cultivo muy subvencionado, un cultivo que su precio de producción está por debajo de lo que realmente cuesta. Y precisamente ahora, cuando termine esta entrevista contigo, que ya estamos terminando, vamos a grabar con un profesor, con un amigo, con un conocido, con un paciente mío, que es profesor de biología. Vamos a hablar precisamente de lo que es el cultivo de tabaco, de cómo es la planta, cómo es la plantación, cómo se hace toda su elaboración. Es decir, que en este programa tiene cabida todo y tenemos que saber convivir. Muy bien. Y como tú bien apuntas en tu libro, las soluciones al problema del tabaco es una solución poliédrica, es decir, esto no no tiene una simple solución, ni hay que erradicar, ni hay que arrancar las plantas. Eso yo desde que tuve mucha más formación académica a través del máster, tengo esa visión. Pero yo sigo estando del lado de los más débiles, del lado de los más pobres, y por eso Extremadura, que es la región con el PIB peor de España, por eso es la productora. Y esas personas pobres, claro, cuando tienen donde sustentarse, no miran para otro sitio. Y muchas veces, pues eso es una desgracia cuando estamos hablando en términos de salud, no en términos de economía, que son lo que interesan a los que nos mandan. Bueno, y aparte, no olvidemos que tú sabrás más de eso que yo, pero del cigarrillo lo que menos mata es la planta del tabaco. Claro. Lo que más mata son los 250 aditivos químicos que le ponen al cigarrillo para que sea más adictivo y al final más mortífero. O sea, al final es sobre todo el proceso industrial, el proceso de elaboración
de la ingeniería química que lleva el cigarrillo es lo que realmente hace que el cigarrillo sea tan mortífero. El tabaco que se fumaba en los años, no sé, el siglo pasado o hace 2 siglos, no era tan dañino como el de ahora, ¿no? Mucho Claro. menos. Es decir, esa liga, que es como se llama, ¿no? Una liga en el cual hay tabaco, pero hay, como tú bien has dicho, más de 200 aditivos que muchas veces son desconocidos y que Uh-huh. muchas veces no sabemos de su posible toxicidad, porque a lo mejor la FDA los pueda tener declarado para uso alimentario, pero una cosa es que el uso alimentario sea por ingesta oral, pero otra cosa es que sea por ingesta oral de una manera inhalada por una fuente de calor. Claro. Es decir, hay matices que, claro, cuando tú conoces algo de este asunto, pues dices, es que esto es lo que verdaderamente nos está ocasionando el problema. No es Claro. el problema el tabaco, ni le podemos echar la culpa a la planta del tabaco, que por cierto es Uh-huh. una planta muy bonita, que se puede Uh-huh. utilizar con fines ornamentales. Tenemos cientos y miles de parques y jardines en los cuales esta planta anual podía estar enseñando su belleza. Una Uh-huh. planta que tiene un genoma muy parecido al genoma humano y que nos puede servir para investigar sobre ella, sobre Uh-huh. epidemias, sobre infecciones, sobre transmisión de enfermedades. Y no Uh-huh. se hace así. ¿Por qué? Pues porque verdaderamente no interesa, esa investigación no interesa. Lo que interesa es que la gente se lo fume. Como tú dices en Claro. tu libro también, solo interesa que la gente tenga labios y se puede llevar algo a la boca. Efectivamente, eso lo dijo, creo que era el consejero delegado de, Charles Harper, ¿eh? sí, de Brown and Williamson, o No, era era Reynolds, De de Reynolds, ¿eh? Reynolds, en un consejo de administración, ¿no? Hubo uno que dijo, oiga, Efectivamente. ¿a quién nos dirigimos? ¿A menores de edad? ¿A gente universitaria para la hora de vender nuestro producto? Diciendo, oiga, tienen labios, todos valen, ¿no? Efectivamente. No tienen escrúpulos y no los han tenido nunca en la industria, no lo tienen ahora con el cigarrillo electrónico, no son creíbles. Yo no entiendo que los estados, la Unión Europea permita todo esto. En Estados Unidos hay un gran debate al respecto. Siempre tienen esa licencia para matar, que es aquello de decir, yo lanzo un producto, no sé, o si lo sé, no lo digo, en cuanto a lo dañino que es, y luego ya veremos las consecuencias. Así Me es. parece que es una cosa realmente que demuestra un poco la categoría de toda esta gente, que lo único que quieren es adictos para que, al final, el tabaco es una droga legalizada, ¿no? Es como si la heroína ahora mismo la pusieran, pues, salvando las distancias, por supuesto, pero o cualquier otra droga. Es verdad que el tabaco tiene una ventaja respecto a esas drogas. O sea, el tabaco tiene dos ventajas, que es un veneno lento que te mata muy lentamente. O sea, tú puedes... de media, creo que tú me corregirás, Manuel, pero yo creo que de media el fumador vive 10 años menos, de media, que una persona, por tanto, puede vivir hasta los 70 años, utilizando la esperanza de vida que hay en España, que creo que ahora son de 80 a 82 años. Y si esa persona ha empezado a fumar a los 13 años, que es la media de edad de inicio en España, ¿verdad? Por tanto, bueno, pues las consecuencias al final se notan muy, muy, muy a largo plazo. Es un veneno lento. Y luego tiene una cosa, aquí lo digo un poco por intuición, tú eres médico, me corregirás, pero bueno, es muy, por ejemplo, me distinta a otras drogas duras como la heroína, en que no existe ese componente de conducta antisocial. Es decir, el fumador, por ser fumador, no es una persona que te genere los problemas de un adicto a una droga que a su vez puede ocasionar otros tipos de conducta social. El alcohol, por ejemplo, pues sabemos que está muy vinculado pues a violencias domésticas, etcétera, etcétera. La heroína ya, pues, en fin. Entonces tiene esa ventaja, es que tiene, entre comillas, tiene esa Sí. ventaja, es un veneno lento, sigiloso, silencioso, es una pandemia, tú decías, es la pandemia silenciosa, porque al final el alcohol mata a 6.000 personas al año en España. Joder, pero es que el tabaco mata 10 veces 10 más. veces más, efectivamente. Y yo me quedo no solo con esos 10 años menos de vida, esos 70 años que tú apuntabas, sino que la morbilidad, es decir, todas esas enfermedades que te van a llevar a esa muerte segura, porque lo único que tenemos seguro en esta vida es que nos vamos a morir, pero el sufrimiento que hay al menos 15, 20 años antes. Es decir, Correcto. desde los 50 hasta los 70 la persona ya está sufriendo porque ya no disfruta fumando. Y ahí es verdaderamente cuando se da cuenta de que está preso de una cárcel en la cual le es muy difícil salir. Y sobre todo es muy difícil de salir si no hay salida.
Así que te agradezco enormemente tu Nada, a ti. participación, lo que nos has contado, que muy bien lo cuentas en tu libro y que yo desde aquí aprovecho para que las personas a las que podamos llegar por lo menos puedan hacerse con un ejemplar y puedan leerlo tranquilamente, porque es un libro para leer y releer, porque tiene muchísimos, muchísimos datos y sobre todo una cosa muy importante, todos esos datos son ciertos. Yo cuando tuve la oportunidad de tenerlo entre mis manos, como lo tengo ahora, que lo tengo subrayado y lo tengo... a mí me ha servido de repaso del máster que yo hice, un máster de 800 horas resumidas en un libro. En tu libro perfectamente es el resumen de un máster de tabaquismo y me gustaría que lo siguieses divulgando y que pudiésemos tener oportunidad de que llegue a muchas más personas, porque la verdad es que cuentas verdades como puños, ¿no? Y como yo sé que se lo dedicas a tus hijos ya tendrán una edad en la adolescencia en la cual vayan sabiendo lo que tienen o no tienen que hacer, pues me imagino que como todos los padres no querrás el mal para esos hijos que vienen detrás nuestras, y sobre todo cuando alguien no quiere mal para sus hijos tampoco lo puede querer para los demás. Así que te lo agradezco enormemente. Pues muchas gracias, Manuel, por tus palabras. Has sido muy amable por invitarme. Afortunadamente mis hijos no fuman, tienen ahora que uno tiene 17 años y la otra tiene 19, no han fumado nunca. En ese sentido, en algo aquí he podido ganar y la verdad es que pues muy agradecido por esta entrevista y poderme dirigir también a personas que están luchando contra todo esto y que hay que animarlas pues a seguir en esta lucha, en la deshabituación contra el tabaco, que como explico en mi libro, pues es una gran lacra para la humanidad. Muy bien, pues muchas gracias y hasta siempre. Hasta siempre y recuerdos a Real Duque. Gracias. Gracias.